Franco, cuéntame por qué el cambio de nombre. Todos te conocían como Mauricio Clark y tomaste la decisión este año de pasar de Mauricio a Franco. Yo cuando estuve mirando un poco tu vida, pienso que es como cuando el Señor le dijo: ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro; ya no te llamarás Abraham, sino te llamarás Abraham; ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. En la vida religiosa antigua, cuando había una transición importante de la persona que llegaba al convento, pues sufría un cambio de nombre, porque también el nombre bíblico significa la identidad. Se trata de una nueva identidad en Cristo, el pasar del Mauricio al Franco. Hoy en día llevo a cabo, o trato de llevar a cabo los 10 mandamientos, pero sobre todo uno bien importante, que nunca llevé a cabo, creo que fue el 4º mandamiento, que es: honrarás a tu padre y a tu madre. Durante muchos años, padre, como lo he compartido en distintos programas de televisión de acá, sobre todo en México y en Estados Unidos, odié a mi papá, le guardé mucho rencor, inclusive le deseé muchos años, le deseé la muerte a mi papá. Mi primer apellido realmente es Franco, pero fue tanto el odio y rencor hacia mi papá que no quería que hubiera un rastro de él y utilizaba solamente el apellido de mi mamá, utilizando el nombre que mi mamá le gustaba más, ¿no?, que es Mauricio. Estando con una comunidad allá en Campeche, en Guayamón, que Guayamón significa tierra de brujas, pero ahí se ha construido Tierra de María, donde están los discípulos del Padre Pío de Pietrelcina, que son sacerdotes que son lado de tener exorcismos, de hacer exorcismos, el padre Carlos Spahn, que ahora está allá en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, pero ha dejado una comunidad sumamente fuerte, y ahí se encuentra mi director espiritual. Entonces, en alguna ocasión que tuve la oportunidad de estar con ellos, comúnmente voy para allá para hacer oración de liberación y también para el acompañamiento espiritual que les quiero a todas las personas que los ven, que lo tengan, es muy necesario. Vi cómo a los hermanos, ¿no?, los hermanos monjes que apenas están en el camino, que van en todo este discernimiento, vi cómo hacían eso del nombre, ¿no?, de cambiarse el nombre, y yo pregunté por qué. Me decían que es un trabajo espiritual, pero eso fue después del cambio de nombre. Yo realmente, ¿qué he hecho, padre? Es ser bien obediente con lo que el Señor me está pidiendo, aunque tengas a todo el mundo en contra, empezando por la misma comunidad católica. Hay veces que por ejemplo, en los escándalos acá en México me dicen: ¿por qué te atreviste a decir que has tenido recaídas y esto? Querían hacer una imagen perfecta, y yo les comentaba pues que mentiría si les dijera que no lo hiciera, ¿no? Yo creo que hay que compartir el mensaje y sobre todo el camino como es. El Señor te saca de un pasado, pero eso no te garantiza, ¿no?, que vamos a estar en un camino de santidad. Al contrario, se vienen los ataques más fuertes, y decía el Papa Francisco algo muy importante: la comunión, la Eucaristía no es para los santos, es para los que somos débiles, para los que necesitamos esa fortaleza que no viene de nosotros, sino viene del Señor. Pero por eso, Franco Clark, y hoy honro y amo con todo el corazón a mis papás, y le doy gracias a Dios por la vida de ellos, ¿no?, que ha sido un trabajo bien fuerte como familia para las personas que quizá dicen: ¿quién es este mexicano chilango que está hablando el día de hoy? Los saludamos con mucho gusto, les agradecemos a los que están apenas uniendo a la transmisión. Soy Franco Clark, antes Mauricio Clark, en los medios de comunicación. Durante 20 años llevé una vida como homosexual, una vida no solamente de una adicción, sino 8 adicciones al mismo tiempo. Una vida como cocainómano. Como pueden ver, tengo la nariz reconstruida. He tenido 2 cirugías de reconstrucción que un cirujano muy, muy famoso acá en México, Pepe Achar, me regaló, ¿no? El Señor, a través de él, me regaló una reconstrucción de nariz. Terminé consumiendo 20 gramos de cocaína después de haber empezado con una grapa que ni siquiera es 1 gramo. Y de repente ya no nada más era alcohólico, sino era drogadicto, adicto a la pornografía, adicto a la masturbación, adicto a los prostitutos hombres, adicto a las orgías, adicto a los ansiolíticos y antidepresivos. Es decir, terminé teniendo orgías 2 veces a la semana, 20 gramos de cocaína todos los días, 12 ansiolíticos todos los días, entre ansiolíticos y antidepresivos,
más el supuesto déficit de atención e hiperactividad en su máxima dosis, el a 100 miligramos, más todo lo que acabamos de mencionar. Hoy en día no me canso de gritar a los 4 minutos la existencia de Dios nuestro Señor, de su misericordia y compasión, porque independientemente de haber salido, ¿no? El Señor cuando te rescata de un mundo tan oscuro, tan hostil, lo primero que uno pierde en el mundo de las drogas es la dignidad. Independientemente de eso, pues abrí muchas puertas sin querer, por la inconsciencia, por la falta de herramientas, falta de fundamentos, y fue estar en limpias, con chamanes, con brujos, lectura de tarot, allá en el sureste mexicano, donde es muy común hacer todas estas limpias o estas cuestiones, como le llaman ellos, religiosas de los mayas, en donde invocan a dioses, pues estuve muy metido en eso. Mi conversión sucede realmente, padre, en un centro de rehabilitación perteneciente a la cienciología. Si fuera poco, ¿de dónde me sacó el Señor? De este último centro de rehabilitación, donde fui 4 años parte de una de las primas hermanas de la masonería llamada Scientology, en donde tuve la oportunidad de ver a altos mandos aquí en México, como la señora Alma Rosa Lugo, como el señor Marco y demás, teniendo un control mental sobre las demás personas, ¿no? Que lo que hacen en estos centros de rehabilitación llamado Narconón realmente son lavados cerebrales. Justamente en este centro de rehabilitación, y les hablo de corazón y con la única intención de compartir lo que Dios ha hecho con mi familia y conmigo, sin la intención de cambiar absolutamente a nadie. Cuando me dicen, es que tú quieres cambiar homosexuales y transformar, les digo, no, pues yo soy un simple mortal. No, es simplemente decirles lo que el Señor puede hacer a través de las vidas de cada uno de nosotros, si nos permitimos tener un arrepentimiento del corazón, con un corazón realmente arrepentido y ponerlo en sus manos. Así es como inicia mi camino hace 4 años, Padre, después de haberle mentado la madre a Jesucristo durante muchos años, de haberme burlado de la Virgen María en distintos programas de televisión o de radio aquí como Grupo Televisa, Radio Fórmula y demás, de haberme mofado de hoy en día mis hermanos Eduardo Verástegui, Karime Lozano, Yuri, Guillermo Capetillo y demás, a quienes ya les pedí perdón en su cara, porque al final de cuentas tenían razón. Y Padre, aprovecho este tiempo para pedirle perdón también a usted, a todos nuestros hermanos, a los feligreses, a mis queridas monjitas que amo con todo mi corazón, saludos allá, a las clarisas, ¿no? A todas las monjas de claustro, a las que están en la batalla en la calle, porque durante muchos años me burlé de todos ustedes, Padre, y les pido perdón de corazón. Franco, quiero hablar contigo un poco sobre el AMS, la atracción a personas del mismo sexo, el homosexualismo. ¿Cómo entraste tú a este mundo tan sórdido del que tú nos hablas? Primero, ¿cómo entraste? ¿Cómo fuiste una persona activa? ¿Y cómo fue tu proceso de conversión en encontrar la dignidad con la que Dios te creó hombre? Híjole, gracias por esa pregunta, Padre, y para llevarla a cabo me gustaría especificar, es un tema tan delicado, que, sobre todo para las mamás, ¿no? Que tienen hoy en día un hijo con atracción al mismo sexo en casa, cuando me dicen, oye, Franco, mi hijo es gay, mi hija es gay, ¿qué hago? ¿Qué hacer si tu hijo es gay? ¿Qué hacer si es gay? Sencillo, si tu hijo es gay, ámalo, respétalo, acompáñalo y ora mucho por él o por ella. Mi mamá hizo algo para responder su pregunta, Padre, hizo lo que las Sagradas Escrituras dice a través de la parábola del hijo pródigo. Recordemos que nosotros solamente somos instrumentos. Querida mamita, querido papá que nos estás viendo en esta transmisión, tú solamente debes de tener claro que has sido un instrumento que el Señor ha utilizado para dar vida en este plano terrenal a tus hijos, que realmente son hijos del Señor. Pero ¿dónde está tu fe? Llega un momento en que recordemos cómo aprendimos a andar en bicicleta. La única manera de aprender a andar en bicicleta es cayéndonos. Muchos de nosotros nos raspamos y otros más sangramos. Pero la terquedad quizá nos hizo aprender. Y quizá los golpes nos hicieron retroceder para no volver a cometer ese error. Y sobre todo para llevar un mensaje, ¿no? Decirles, oye, si ocupas llantitas va a ser más fácil y demás. Querida mamá, si no dejas que tu hijo se caiga, que se raspe y que sangre, ¿cómo va a aprender a desplegar sus alas
si no le estás permitiendo. No hay que tener el control sobre tus hijos y hay que confiar y tener fe absoluta en Dios nuestro Señor. Darle acompañamiento a los hijos y advertirle de las consecuencias, que es la responsabilidad de los padres de familia, de nosotros como adultos y servidores de Dios. Decirles, oye, compadre, comadre, si te quieres ir por allá, ten en cuenta que las estadísticas de enfermedades de transmisión sexual están así. Ten en cuenta las estadísticas de la tasa de suicidio, son estas, pero no podemos hacer más. Decirles, ¿quieres eso en tu vida? Adelante. Les voy a hacer aquí 2 puntos bien importantes. Independientemente de haber llevado una vida como adicto a la cocaína durante más de 20 años, a la pornografía y todo lo que antes en el video mencionaba o les compartía, bien o mal tuve la oportunidad de hacer 8 veces cuartos y quintos pasos, de hacer y llevar a cabo los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que es un gran programa, es un gran primer paracaídas, pero que también hay que soltar para entrar totalmente en la fe. Si hoy me preguntan cómo estoy de pie, justamente haciendo lo contrario a lo que el mundo te dice. Es poniendo las rodillas al piso y sobre todo tomándome muy en serio los sagrados sacramentos, sobre todo la Santa Misa, ¿no? La palabra del Señor, el Santo Rosario, importantísimo para mis hermanos con atracción al mismo sexo. Y la oración es vital. Aquí voy a hacer un punto. Independientemente de esto, de las 6 rehabilitaciones que tuve y demás en centros de rehabilitación, pues de gran reputación, ¿por qué les menciono toda esta parte terapéutica? Además de 14 años de terapia, psicólogos y psiquiatras, estuve 10 años y medio yendo continuamente a tribuna todas las noches de Alcohólicos Anónimos. Y a final de cuentas no había una sanación realmente tan profunda como lo hace el Espíritu Santo. Pero para que entre el Espíritu Santo tiene que haber un corazón arrepentido, insisto. ¿Por qué les menciono esto? Porque durante 20 años, como adicto, yo traté de investigar, ¿no? Además como reportero, investigar por qué no podía dejar una o varias adicciones. Estudié leí al menos 20 libros sobre cuestiones de adicciones y por eso estoy ampliando este margen, por eso le di la antesala para tocar el punto de la respuesta que usted me está pidiendo, padre. Yo de niño nunca dije, de grande quiero ser drogadicto, quiero ser adicto a la cocaína, al alcohol, a la masturbación, a la pornografía y demás. No, yo de niño decía, mi sueño es ser bombero, ser astronauta, ser presidente, pero sobre todo mi sueño era ser reportero y conductor de televisión. A mí de niño nunca me pasó por la mente decir, de grande yo quiero ser drogadicto. Simplemente, como es un rollo de adicción, un mecanismo psicológico, se deriva por varios puntos, y esto lo puede decir cualquier psicólogo o terapeuta. Todos los eventos traumáticos de los más de 8,000 millones de habitantes que habitamos este planeta llamado Tierra, todos sin excepción, hombres y mujeres, todos venimos acarreando hacia nuestra edad adulta un suceso que haya marcado nuestras vidas en esta etapa de la infancia, sobre todo desde el momento de la concepción a los 10 años, más pronunciado del momento de la concepción a los 5 o 7 años. Si ustedes me preguntan, y aquí hago un paréntesis, la medicina del siglo, no solamente para mis hermanos con atracción al mismo sexo, no nada más para mis hermanos con atracción al mismo sexo, no nada más para mis hermanos drogadictos, sino en general, es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, en donde habla de que el eje de la familia es la mujer y la cabeza es el hombre. No es que uno sea más o menos, sino es un complemento. Abro este paréntesis porque es muy importante entender esta parte. Yo desarrollé una adicción a todo lo antes mencionado por mis vacíos emocionales, por mis carencias afectivas, por mi baja autoestima, y tantísimo, por mi hipersensibilidad, por mi falta de atención y reconocimiento de la figura paterna. Lo mismo sucede, ¿no? Si yo me voy a cuando tenía 20 años, hoy tengo 39, ya parezco más chavorruco, padre, porque obviamente las drogas van acabando, chavos, no se droguen. Pero, a los 20 años, la primera vez que probé la cocaína, fue delicioso. Les mentiría si les dijera que fue horrible, no, es delicioso. Pero así es como funciona Satanás, así es como funciona el diablo. Te hace creer que el momento que es lo más grandioso y lo que está llenando todos los vacíos, pero es tan solo un espejismo. Así fueron los primeros 5 años.
Como buen adicto, era el bufón del grupo, era el simpático, era el líder del grupo, era quien tenía ahí como la manera de juntar y sobre todo ahí el líder de la fiesta. Pero conforme va pasando el tiempo, los últimos 15 años, ¿cómo les explico que nunca me quise drogar? Y unos dicen, oye, pero si tú te vemos drogando, te vemos esto, ¿cómo dices que no quieres? Eso es una adicción. ¿Y cómo terminamos los adictos? Como me dijeron a los 20 años en ese primer grupo de Alcohólicos Anónimos, así terminé. En moteles, inhalando coca, viendo pornografía y solo. Sin comer y sin dormir y teniendo sexo desenfrenado. ¿Por qué menciono todo esto? Porque lo mismo sucede en el mundo de la atracción al mismo sexo. Cuando empiezas en el mundo de la atracción al mismo sexo, les mentiría si les dijera que fue horrible. Al contrario, es hermoso. Si lo vemos desde la parte melosa, la parte romántica, es increíble. Y todo esto, esta sensación, empieza a sentirse desde que no tenemos uso de razón, desde la infancia. Aquí voy a hacer otro paréntesis. ¿Por qué crees, querido hermano gay, querido hermano con atracción al mismo sexo, varón? Ojo, aquí hablo específicamente varón. En el caso del lesbianismo valdría mucho la pena enfocarnos a un testimonio específico lésbico. ¿Por qué crees, querido hermano gay, querido hermano con atracción al mismo sexo, varón, que todos los gays varones decimos, yo desde que tengo uso de razón, desde que soy niño, me gustan los hombres? Hoy te lo voy a dejar muy claro por qué y te lo comparto con todo mi amor. Son de las cosas que el Señor te va mostrando y te va, sobre todo, poniendo las piezas que faltaban al rompecabezas. Así como las drogas, yo de niño nunca dije, de grande quiero ser homosexual, de grande quiero ser gay. No, insisto, mi sueño de niño era ser bombero, astronauta, presidente, ser reportero y conductor de Grupo Televisa. Mi sueño no era ser gay, pero al igual que en las otras adicciones, desarrollé una atracción al mismo sexo no deseada, sobre todo en la etapa de la infancia, donde vienen todos estos quebrantos vacíos. Desarrollé una atracción al mismo sexo no deseada por mis vacíos emocionales, por mis carencias afectivas, por la necesidad de reconocimiento y aceptación de la figura paterna, importantísimo. Me atrevo a decir, para aquellos que tenemos papá, gracias a Dios, figura paterna, el papá es imprescindible, es importantísimo para la sanación de una persona con atracción al mismo sexo. Si el papá se interesa por su hijo con atracción al mismo sexo, si le valida, si le reconoce y sobre todo se interesa en hacer lo que al hijo le gusta, no lo que al papá le gusta, el proceso es mucho más eficaz para ir saliendo. Además de esas características, coinciden otras más con los otros puntos de cualquier otra adicción. La hipersensibilidad y la más importante para mí, la baja autoestima. Estos patrones, porque son patrones aprendidos, es decir, yo lo digo con toda honestidad, sin pretender causar controversia, simplemente es un mensaje de fe y esperanza. Y brindar ayuda, y usted lo sabe muy bien, Padre Cristian, la ayuda es para quien la pide, ¿no? Para quien esté dispuesto, pero hay que dejar que los hijos caigan de esa bicicleta, se raspen y unos, pues como en su caso, pues hemos sangrado. Pero benditas cicatrices, benditas heridas y bendita sangre, ¿no? Bendito pasado que hoy lo abrazo con todo mi amor, porque hoy es poderlo poner al servicio de Dios y del prójimo. Esto empieza en la infancia a incrementarse, sobre todo en un mundo materializado de consumismo en donde todo está enfocado al sexo. Las revistas, las paletas Magnum, ¿no? Todas estas, unas paletas de hielo, no sé cómo le llaman ahí las paletas, ¿no? Pero todo está sexualizado. Ves un comercial y se están comiendo una paleta de hielo y lo ligan con el sexo, y el shampoo y todo es sexo, y las series es puro sexo, y narco, y todo es eso, todo está sexualizado. Entonces, la baja autoestima de la persona con atracción al mismo sexo que venimos desarrollando, sobre todo en la etapa de la infancia, van a decir, ¿por qué se desarrolla? Porque las características principales de una persona con atracción al mismo sexo es que somos el consentido de la mamá. Hubo poca o nula relación de la figura paterna. Y dos factores bien importantes, padre. O el padre fue muy macho o fue muy mocho.
Entre todo tiene que haber un equilibrio, pero la figura de la figura paterna es sumamente importante en la conducta de varones y mujeres, y a mis queridos hermanos con atracción al mismo sexo, a sus mamás y a sus papás, les suplico, de verdad, y le ruego a Dios que les dé la oportunidad de vivir una experiencia de teología del cuerpo como familia, porque eso va a ser mucho más acelerado. Esto se va pronunciando, padre, en la etapa de la adolescencia. La persona con atracción al mismo sexo, crecemos con una autoestima tan aplastada, sobre todo en muchas ocasiones porque fuimos comparados con los hermanos, porque quizá porque está esta parte de la sensibilidad, está desarrollada la hipersensibilidad, y la hipersensibilidad científicamente está comprobado, pues no es que seas más o menos, no, somos todos iguales, simplemente tenemos un nivel de sensibilidad 10 veces más desarrollado que otro ser humano. Entonces percibimos mal las cosas, y por lo que todo sucede en nuestro entorno, por supuesto que va afectando. Cuando vamos empezando en la etapa de la adolescencia, que es cuando justamente ya he ido como respondiendo, pero ahorita va más directo a la pregunta que me hacía padre, en la etapa de la adolescencia es cuando tenemos esta admiración por el compañero que juega fútbol, que es la estrella del salón, por el que es guapo según las revistas, según los estándares de mercadotecnia y publicidad, según todo eso. Entonces nos sentimos tan miserables que no estamos viendo con nosotros, sino es una de las cosas maquiavélicas que hacemos los medios de comunicación, que es robar la identidad a las personas, y esto yo lo aprendí en la cadena de televisión más importante de América Latina, llamada Grupo Televisa. ¿Cómo? Aquí hago otro paréntesis, ya voy a ir cerrando cada uno de ellos. Es decir, cómo logramos hacer campañas de mercadotecnia, publicidad, y sobre todo tener a las personas atadas al televisor o a las redes sociales. Es muy sencillo, y ese es el éxito de cualquier campaña de publicidad y mercadotecnia. Lo que tienes que hacer es sentir hacer que la gente se sienta que no vale nada. Perdón la expresión que voy a utilizar, padre, pero esa es la palabra que me decían. A sentir caca al público. A la hora que tú haces sentir a las personas que no valen nada, ¿no?, por lo que son, sino por lo que van a tener o no tienen, a la hora que tú les haces sentir que son feos porque no cumplen con los estándares de la publicidad de mercadotecnia, a la hora que los haces sentir que no vale nada porque no tienen el coche último modelo, la ropa de marca, el iPhone 10 y demás, al mismo tiempo que les vas robando esa identidad y llevándolos a un vacío existencial, les pones estereotipos, figuras a seguir. Entonces con eso logramos nosotros, medios de comunicación, que no te quieras parecer a ti, que te odies a ti mismo y que te quieras parecer a alguien más. Entonces entras a un barril sin fondo, que realmente no tiene fondo, y que desesperadamente estás buscando ser como tu artista, como el influencer, como el youtubero, como la de la telenovela, y como esto. Entonces caemos en ese error. Me atrevo a decir, padre, que después de haber leído estos libros de adicción, de haberlo vivido en carne propia, el espiral descendente de un drogadicto, de un alcohólico, de cualquier persona adicta, es el mismo espiral descendente de una persona con atracción al mismo sexo. Si a la hora de destapar una botella de vino utilizamos un destapacorchos de estos que son en espiral, la única manera de meter el corcho es así. Lo mismo hacemos con nuestras vidas. Vamos metiendo este destapacorchos en el corcho para poderlo sacar. La única manera de sacar el destapacorchos es haciendo lo mismo. Es decir, ya todas las heridas están ahí. La única manera de sanar es volviendo a pasar por cada una de esas heridas. Por eso se necesita mucha valentía para que el Señor vaya sanando y cicatrizando cada una de ellas. Yo por eso le digo a mis hermanos con atracción al mismo sexo, entre más tiempo dejen pasar, más difícil es salir, como toda adicción. Si me pregunta, padre, sobre mis hermanos gays, ¿no?, una persona con atracción al mismo sexo, no en sí es un adicto. La práctica homosexual sí es una adicción, y eso ahorita me está poniendo en riesgo, como ayer me lo volvieron a decir en un programa con Laura Bozzo, porque les pido, oremos mucho, porque, ¿no?, ya saben, cuando te van acorralando, y me pusieron, ahorita en México estoy amenazado entre 5 a 8 años de cárcel, y ayer una abogada me lo volvió a decir en un programa de televisión, que estoy entre 5 a 8 años de cárcel por ayudar a otro hermano homosexual a salir de la homosexualidad. Yo lo dije en televisión
televisión y lo sostengo aquí, Padre, con todo el amor, ¿no? Y no por sentirme valiente, no, simplemente es, si el Señor nos puso en este lugar, tienes que aceptar absolutamente todas las pruebas que vengan, si es su verdad y si es realmente la fe hacia Él. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo dije en el programa de televisión, y lo digo aquí, si estuve 20 años, tan consciente estoy de que el homosexual no nace, sino se hace, que yo estuve 20 años encerrado en ese personaje, porque terminamos siendo un personaje. Yo estuve 20 años encerrado en mí mismo. Créanme que no me da miedo estar encerrado en una cárcel siendo libre. Lo que hoy hay que tener, Padre, que es lo que muchos de ustedes tienen y que hay que imitar a Cristo a través de ustedes, es tener más fe y menos miedo. Qué maravilloso este testimonio. Franco, cuéntanos cuándo fue y cómo fue el punto de quiebre. Fue muy interesante y me gusta ser muy enfático con toda la audiencia de que es muy importante la conversión, ese momento de conversión fundamental, pero también es muy importante las conversiones diarias. Somos personas frágiles, somos personas que podemos, digamos, cangrejear, echar para atrás, pero quisiera saber cómo o de quiénes se sirvió el Señor Jesús para llegar a tu vida, para quitar tu ceguera, para que tú empezaras a rendir corazón, mente, cuerpo a la persona de Jesús. Mire, Padre, justamente no hay casualidades. Usted me está preguntando y llega aquí esta perrita que se llama Alfa. Ella fue adoptada, llegó muy golpeada. Se llamaba, fíjese cómo todo tiene que ver. Esta perrita en un lugar que se llama Petco, se llamaba Galilea. Y como hay una conductora amiga aquí, que muy famosa en México, que se llama Galilea Montijo, y en ese entonces éramos muy amigos, obviamente ahorita pues hay mucho repudio, ¿no? Hay que entender que los procesos son distintos. Le puse Alfa, sin saber nada del camino. El Señor se ha utilizado, y esto creo que nunca lo había compartido. Hay dos vertientes muy importantes. La conversión inicia en este centro de rehabilitación en Navojoa, Sonora, en un lugar de la cienciología donde no tiene nada que ver espiritualidad, pero el Señor se agarra absolutamente de todo para irnos llamando. En mi caso, me fue llamando primeramente a través de mi personaje favorito, mundano, que se llama Mary Poppins. Esta obra o esta película me gustaba mucho porque de niño me sentía muy identificado con Michael. Michael, pues a pesar de haber tenido materialmente todo, hay una frase que me encanta y se la comparto sobre todo a los padres de familia. No sé de quién sea, si alguien sabe, ayúdenos para poderle poner, ¿no?, el título a quien se lo merece. Pero dice, hoy en día los padres de familia están muy preocupados por darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron, pero se les ha olvidado de darles lo que sí tuvieron. Es decir, nos llenaron de cosas materiales, venimos de generaciones de padres de familia que tienen historias aspiracionales, que vienen de la nada, de estar en barrios, de no tener solvencia económica, a tener historias aspiracionales, de tener, pues digamos, clase media o muchos que hicieron mucho dinero. Pero la situación de mi generación fue completamente distinta. Pero mi papá, de venir de barrio, de venir de estas carencias afectivas, pues nos dio muchas cosas, nos llevaba a Disney de chiquitos, nos dio colegio, nos dio club deportivo. Bendito Padre que el Señor nos dio. Mi papá me ha enseñado muchas cosas, lo que sí debo hacer y lo que no debo hacer con mis hijos. Es la lección más grande que tengo, con mi padre, a quien amo y que respeto muchísimo. Entonces yo me sentí identificado con Michael porque, al igual que el señor Banks, mi papá además es banquero. El señor Banks, que trabaja en un banco, él hablaba del orden y que aquí se hace lo que yo quiero y no, nadie tiene voz ni voto, aquí esa fuerza es lo que yo digo y esto, y los llenó de cosas materiales. Y lo único que quería Michael con su papá era volar un papalote, no le pedía más. Aquí voy a hacer, y les voy a decir estos datos porque como reportero fui investigando y muchas veces nos tocaba viajar a Nueva York, sobre todo a Los Ángeles y Nueva York, para ir a hacer entrevistas con las celebridades de Hollywood y demás. Y me acuerdo que, haciendo muy buena relación con los estudios Disney, una vez de manera personal le dije a los estudios Disney que si me podían llevar a conocer el departamento donde vivió Walt Disney.
Estos datos que se los digo son corroborados. Además, ahorita se los digo quién me fue diciendo cada una de las cosas, porque además fui investigando y la misma familia Disney me fue dando las respuestas. Cuando llego al departamento de Walt Disney, es un departamento de no más de 70, 90 metros cuadrados, muy chico, sin nada de lujos. Y yo pensé que iba a llegar a una mansión, ¿no? Y me dice, no. El señor Walt Disney, me empezaron a decir, tuvo su conversión en 1964, mientras se filmaba la película de Mary Poppins. Él empezó a tener, digamos, fenómenos sobrenaturales. Él siendo masón grado 33, sabemos que es muy difícil salir de esta secta. Entonces, ¿qué hizo Walt Disney? Empezó a evangelizar a través de su personaje favorito llamado Mary Poppins, en donde todo este personaje, lo que más, digamos, lo más cercano a lo que Walt Disney quería está plasmado en la obra de Broadway. En la película no tanto porque, por cuestiones de tiempo. ¿De dónde baja Mary Poppins, padre? Ella baja del cielo. Ella baja del cielo. Con una sombrilla, creo. Se autonombra prácticamente perfecta porque en su condición humana no puede ser perfecta. Ella le gusta jugar sus juegos con sus reglas. Ella nunca da explicaciones y va a llegar cuando llega, ella dice que se arma un caos. Es como dice ese versículo de que ustedes creen que he venido a traer la paz, ¿no? Y ha venido a traer la guerra, pero no la guerra que conocemos en el mundo, sino sabemos a lo que nos referimos. Hay otra parte muy importante en la obra de teatro. Hay 3 personajes. Cuando llegan a hacer la palabra, los lleva a una dimensión alterna en el escenario y le dicen los niños, Michael y Jane, le dicen, ¿y tú quién eres? Y alza las manos, otra mujer dice, yo soy la palabra. Y es cuando arman supercalifragilísticoespialidoso, que si separamos esta palabra, cada una de las palabras en latín con diccionario en mano, se van a llevar una gran sorpresa. Y lo más importante, para Walt Disney, el paraguas, llamado Pepe en América Latina, es la representación, no más allá de un pájaro es una paloma. Para Walt Disney, la representación del paraguas es la representación del Espíritu Santo. Por eso en el escenario se abre el paraguas, es el manto estelar, con 12 desollinadores que hablan de una limpieza interior. La chimenea, yo era como una chimenea, por fuera me podía haber visto muy limpio, con ropa de marca, relojes, todo, ¿no? Toda la vanidad, pero por dentro era como una chimenea, era totalmente sucio, totalmente perverso, lleno de hollín. Los desollinadores hablan de una limpieza interior. Y a través de Mary Poppins fue como cuando se estrena la obra en Nueva York y tengo la oportunidad de ir a verla. Ahí es cuando a través de cada una de sus canciones, sobre todo Día de Fiesta, que habla de que si tu día está triste, si tu día es gris, puedes ir al parque. Y justamente a esa parte quería llegar. Cuando empieza la conversión, ahorita les platico lo que sucedió en Navojoa, el Señor me hacía observar su creación, sobre todo a los pajaritos, a los petirrojos, y me decía, mira ese pajarito y mira ese árbol, y yo decía, pues como no me sorprendía nada de eso, en mi vista estaba puesta en los Mercedes-Benz, en los BMW, en los relojes, en ropa de marca de la Quinta Avenida allá en Nueva York y demás, pues cómo iba a observar un árbol o un pajarito, ¿no? Entonces cuando te empieza a mostrar su creación, es cuando yo digo que se abre o vuelves a ver en 3D. ¿Por qué, padre? Nos sorprendemos cuando vamos a ir al cine y nos dicen, ya se estrenó la nueva de Avengers y está en 3D. ¿Por qué nos sorprende ir a ver una película en 3D cuando nuestra condición humana es ver en 3D? Mi mente, mi corazón y mi alma, ¿no? Mi mirada estaba totalmente contaminada, entonces yo nada más veía una plasta. Dejé de ver el trasfondo de las cosas con y sin analogía. Cuando tienes un encuentro con el Señor, un face to face, un cara a cara, se empiezan a abrir distintas, lo voy a decir como es, padre, ¿no? Se abren 2, 3 y de repente estás viendo cosas al mismo tiempo en distintos tiempos. Pero este tema es muy complejo, sobre todo para las personas que se van iniciando y no queremos asustarnos, ¿no? Al contrario, es algo hermoso que los invitamos a vivirlo, porque cuando el Señor te va mostrando una vida espiritual, estando en este plano terrenal, te va dando, ¿no? Te va dando las reglas, como si te agarrara el libro y te enseña el manual de la vida y te dice, mira, compadre,
allá y te das cuenta que todo es una farsa, que estamos en el mundo de la mentira. Entonces, estando con él, hay algo que me llamó mucho la atención de la película La Cabaña, y le he pedido mucho al Señor que me dé la oportunidad de reunirme con ese productor que tuvo esta vivencia, porque los colores que muestran en esta película es exactamente, y mi conversión fue un año antes de la película La Cabaña. Cuando yo vi la película La Cabaña le decía, mamá, ¿te acuerdas que te hablaba de los colores fluorescentes y que ves un cielo estrellado que no pertenece aquí? De repente ves todo y estás dentro de las estrellas. Es que es un perdón lo que voy a decir, es un viaje. Y no nada más eso, alcanzas a ver nuevamente en 3D, al mismo tiempo, en el mismo momento, en un plano terrenal y en otro plano que no nos corresponde. Pero solamente es cuando llega el Espíritu Santo. Y de repente empiezan a suceder todos estos sucesos. Y justamente con Alfa, con Poppins, y ahorita está Haifa, ¿no? Que son las tres perritas. Aquí se las muestro, padre. Mira, ahí está Poppins. Alfa es ella. Y ella es Haifa. Haifa es el lugar donde... ¿Por qué le puse Haifa? Para acordarme de cuando tuve mi primer encuentro con María, justamente en este lugar, Haifa, donde se encuentra el Monte Carmelo, allá en Israel, Tierra Santa. Porque yo era muy incrédulo a la Virgen María, aún conociendo a Cristo. El amor de Cristo es tan grande que yo pensé que María no existía. O sea, porque me dejé llevar por las redes sociales y lo que muchos hermanos separados empiezan a decir. Entonces yo andaba, pues imagínese, padre, sin formación, sin ni siquiera saberme el salve, ni el credo, ni nada. O sea, la forma en la que el Señor me ha llevado fue de la manera más empírica, sin conocer nada. Es decir, no hay manera de que me haya sugestionado cuando me dicen te lavaron el cerebro. No te lavan el cerebro, el Señor te lava el corazón, que es muy distinto. Entonces, cuando ya estábamos aquí, después del centro de rehabilitación que ahorita les comparto, saliendo de casa de mis papás, el Señor me decía, observa a Alfa y a Poppins. ¿Por qué los perros, y esto nunca lo había compartido, por qué los perros, cuando les dicen vamos al parque o vamos a la calle, celebran como si fuera el primer día de sus vidas? ¿Qué nos pasó a nosotros, seres humanos, que dejamos de sorprendernos por esas pequeñeces, entre comillas, que realmente ahí es donde se encuentran las maravillas y las grandezas? Justamente lo que las personas del mundo, ¿no? Como yo, como buen pecador, dejé de observar, justamente ahí se encuentran los mayores tesoros de Dios nuestro Señor. Así lo hicimos en la conferencia, así termino de hecho. Justamente lo que no podemos comprar es donde se encuentra el Señor. Empezando por la sonrisa de tu madre, querido hermano que me ves. Entonces me dice, haz lo que Alfa y lo que Poppins, me decía el Señor, ¿no? Cuando empiezas a escuchar y todo, imagínese, padre, con antecedentes de drogas, yo al principio dije, ya me volví loco, pero bien me lo decía un terapeuta, si tú crees que te estás quedando loco, quiere decir que no te estás quedando loco porque te estás dando cuenta. Si un loco se queda loco, pues no se va a dar cuenta, pero es tan grande y sobrepasa cualquier visión o cualquier entendimiento humano, que al principio no es para menos pensar que te estás quedando loco, sobre todo que estás escuchando y que te están dirigiendo, pero sobre todo al mismo tiempo te están hablando son como cuestiones para ir descifrando, como si fueran acertijos, pero al mismo tiempo a través de pura analogía con su creación, con la naturaleza. Entonces me hacía barrer, entonces está hablando de una sanación, te va hablando de muchas maneras, pero específicamente con Alfa y con Poppins, me iba diciendo, ¿qué te pasó? Haz lo que ellas. Y empecé a hacer lo que Alfa y Poppins. He ido al parque todos los días o prácticamente todos los días. Y cada día, padre, a pesar de que es el mismo parque que he caminado durante años, cada día salgo con esa emoción para ver qué me voy a encontrar. Y aunque pareciera el mismo parque, hay nuevas hojas, hay nuevas flores, un vecino ya pintó una casa, sales y de repente pudiste tener enfrente de ti un árbol gigantesco y quizá en 30 años nunca lo has visto. Y de repente yo me he pasado con eso, de repente digo, he pasado aquí más de 30 años y nunca había visto esta grandeza. Y no nada más eso, es ver, salir, ¿no? Salgo al cuarto, al 10 para las 6, a las 6, a caminar. Y no nada más es el parque,
es ver el espectáculo más grande que Dios nos da todos los días, independientemente del milagro eucarístico que sucede en el altar. Pero visualmente, o sea, que nosotros podamos contemplar, más allá de percibir y sentir, es un amanecer. Entonces, imagínense haber estado en la oscuridad tantos años, tantas veces, tantos días que pasé en moteles viendo pornografía, inhalando coca con no sé cuántos prostitutos, y de repente darle el valor a esos colores que ni un evento de Las Vegas y ni siquiera un espectáculo de inauguración de Juegos Olímpicos, que es donde tengo la oportunidad de ver más espectáculos mundanos tan espectaculares, un amanecer le dice quítate que ahí te voy. Es ver esos colores amarillos con naranjas y rojos y azules, morados, y de repente viene, ¿no?, la majestuosidad y los pájaros. Además es una serenata en vivo. Es decir, gracias Señor porque tengo manos, gracias Señor porque tengo pies, gracias Señor porque a pesar de haber tenido 8 sobredosis, 22 hospitalizaciones, un infarto al miocardio, un soplo, de haber estado en las 6 rehabilitaciones, de haber tenido más de 500 hombres, parejas para sexo, hoy gracias a Dios y gloria a Dios no tengo una enfermedad de transmisión sexual. Pues si quedé un poco loco, pues es parte, pero creo que estoy consciente de una conciencia que no me pertenece, sino son los dones que el Espíritu Santo te va a dar. Yo les quiero compartir algo que de lo que más hoy me puedo sorprender. Yo era una persona muy difícil para estudiar, con un déficit de atención impresionante. De hecho, yo la única formación católica que tuve fue el catecismo, pero la misma maestra se desesperó y le dijo a mi mamá, es que no se puede ni aprender el Padre Nuestro. Entonces le dijo a mi mamá, tráigamelo todos los domingos y así va a ser su primera comunión. Y así hice mi primera comunión. Como les comparto, pues yo apenas me aprendí el credo. Llevo 4 años en camino, pero traigo ahorita mucha información que de repente yo decía, o sea, ¿en qué momento puedo manejar ideología de género, cuestiones políticas, cuestiones científicas que no había en mi cabeza? Cuando te formatea la cabeza, te cambia como el chip de teléfono y te pone otro, suena muy bonito, pero es bien doloroso. Yo no le tenía el respeto que hoy le tengo, pero cuando hacía el cambio de información, yo le decía, ya, cabrón, ya. Le hablaba con groserías, porque no sabía ni lo que estaba pasando. Pero de repente, lo que hoy me sorprende es que puedo poner atención plena a una plática, de que es impresionante cómo puedo leer un libro y se retiene toda la información, está el recording todo el tiempo en tiempo presente. Cuando viene el Espíritu Santo te echa a andar los 5 sentidos con todo y sus percepciones. Entonces, como ahorita siento la brisa ahorita del aire, están los pajaritos por allá, estoy escuchando el delay que existe con el regreso de mi voz, ¿no? Y Poppins está por acá, mi tía está por allá limpiando en su casa. O sea, está todo el tiempo aquí, te tiene el tiempo presente, y es impresionante todo ese tipo de manifestaciones que solamente a través del Espíritu Santo. Ayer que estaba en un programa de televisión pasaba justamente esto. Cuando hicieron esta redada y el abogado y un sexólogo y una persona que es comunista, que es la conductora, el Señor te da la oportunidad de escuchar hasta el chícharo, que es donde nos dan la información en cabina. Está escuchando el chícharo de las indicaciones que le está dando la productora. Y además estás viendo cómo te están cercando por acá, y el Señor nada más no sé cómo explicarlo, Padre. Hay muchas cosas que todavía no entiendo, que simplemente lo dejo en manos del Señor, pero yo quiero decirle a las personas que tengan fe, que estamos atrapados en este juego de video en donde no hay que hacer caso si te dicen que eres así o pues estás pasando una situación compleja. Acuérdate, hermano o hermana, que nos estás viendo, y te lo digo de corazón, aunque ahorita me llames loco, entre más dolor, más purificación, siempre y cuando estés dispuesto a arrepentirte y entregarle al Señor eso en sus manos. Si tú le das al Señor en sus manos, a los pies de la cruz, todo ese dolor que hoy te está carcomiendo, créeme y te doy mi palabra, porque hoy no juro ni prometo. Te doy mi palabra, hermano que me estás viendo, que todo ese dolor se va a convertir en bendición. Y no estoy hablando de asuntos económicos o materiales. Si tú le sirves al Señor, créeme que no te va a faltar un plato de comida en la mesa. Agua, y no nada más agua. Es tan bondadoso que te da agua caliente y hasta te da para tu postre, ¿no? Para tu chocolate. Es tan bondadoso, es tan amoroso, y hoy vivo para servirle.
Hoy me llaman padre loco, hoy me llaman retrógrado, hoy me llaman mocho, hoy me llaman fanático religioso, hoy me llaman como sea. Me gritan a veces en la calle drogadicto, promiscuo, prostituto, me llaman como sea, pero padre, camino libre, camino sin máscaras. Y en efecto, algo que usted decía, una persona que va saliendo a rehabilitación de cualquier droga debe estar dispuesto y totalmente consciente, que es lo que nunca dicen erróneamente en un centro de rehabilitación, hay que estar preparados también como familias a las recaídas. Es parte de una salida. Acuérdense que cuando uno va de salida es cuando está el wifi, ¿no? Si tú le sirves tienes un servidor, un operativo de un teléfono, si tú dices, ¿sabes qué? Cancelas esa línea, le abres el wifi a otro. El otro servidor te va a decir, ok, está bien, te va a dejar ir aparentemente. Pero cuando abres la señal al otro wifi, va a llegar la otra empresa, no con una, sino te van a llegar varios asesores a decirte y a presentarte ofertas para que regreses a su servicio. Estoy hablando, es una analogía entre el bien y el mal. Cuando empiezas a tener un camino de salida a la luz, ¿no? Al camino a la luz y la verdad que te llama Jesucristo, el mal te va a decir, ok, aparentemente te va a dejar, pero no va a regresar con 1 o 2, va a regresar como dicen las Sagradas Escrituras, con 7 y 7 legiones. Y va a llegar a darte ofertas. Así me pasó cuando empecé a camino al Señor. Me volvieron a buscar de Televisa. Me hablaban dealers que ni conocía ofrecerme droga. Padre, continuamente, si no es que diario, me mandan en mensajes directos y en el WhatsApp, porque la comunidad LGBT, mis queridos hermanos gay, te han pasado mi teléfono, diario recibo pornografía. Es bien fuerte cómo el otro te empieza a buscar a que caigas. Por eso quería mamá, querido papá, si tu hijo está saliendo de una rehabilitación y recayó, no te angusties, ten fe, pero también prepárate tú para poderle darle un acompañamiento alfa. A mis hermanos con atracción al mismo sexo ocurre lo mismo. Si están empezando un camino de salida al diseño original, como Dios nos creó, varón y mujer, debes de estar dispuesto y sobre todo consciente que va a haber recaídas. Yo cuando empecé en el proceso, padre, el primer año y medio tuve 4 encuentros sexuales todavía con otros hombres, con otros varones, pero cuando el Señor permite que el mal obre es para que aprendas algo. Ya cuando estás en el camino del Señor, pasaba eso, y se los digo como es, sexualmente el acto, y yo ya sentía una repulsión, me sentía muy sucio, padre, sentía que algo no estaba bien, era como haberle dado nada más satisfacción a mis instintos carnales, y en efecto, una adicción, quizá tú, hermano o hermana que me estás viendo, nunca has tenido los problemas que yo, y lo repito para las personas que nos acaban de sintonizar. Quizá no eres adicto como ya a la cocaína, al alcohol, a la masturbación, a la pornografía, a los ansiolíticos y antidepresivos, a las orgías y una más, a la atracción al mismo sexo. Quizá tú no tienes nada de eso, pero nos vamos a entender muy bien. ¿Por qué crees, querido hermano o hermana, que hoy en día no puedes dejar de ver tu teléfono y checarlo cada 5 minutos? Hoy te voy a decir cómo funciona el cerebro de cualquier adicto. Lo que los adictos estamos buscando es ese shot de dopamina. Ese shot de dopamina que causa un efecto químico en nuestro organismo de manera natural, nos da un placer instantáneo en la cabeza. Nos hace sentir bien tan solo unos minutos. Pero al rato es tan grande esa adrenalina que cada vez queremos más y más. Lo mismo sucede con una adicción. Es tan grande el placer esa primera vez de cuando consumí cocaína, o quizá que vas a un casino, o quizá esa primera masturbación, o esa primera vez que tuviste pornografía, o esa primera vez que tuviste sexo, o esa primera vez en tu adicción que me estás viendo. Es tan grande ese placer, es tanta esa adrenalina, que quieres volver a sentir esa adrenalina. ¿Por qué? Por tus vacíos emocionales, por tus carencias afectivas, baja autoestima principalmente. Entonces, es lo que estamos buscando de una manera repetida para volver a sentir ese placer. Porque el teléfono, cuando te levantas, lo primero que haces, querido hermano, querida hermana, para que vaya dirigido y para que le quede el saco. Porque lo primero que hacemos al despertar es checar nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter,
nuestro WhatsApp, porque estamos tan vacíos, tan necesidad de aceptación y reconocimiento, que queremos ver cuántos likes tuvimos en Twitter, en Instagram, en Facebook, cuántas veces replicó ese mensaje que mandamos en WhatsApp. Es solamente un shot de dopamina. Lo mismo sucede a las personas que jalamos la coca, que echamos un trago de alcohol, que nos masturbamos, que vemos pornografía, y a mis hermanos con atracción al mismo sexo. Conforme vamos empezamos en una espiral descendente, y la salida cada vez es más difícil entre más tiempo dejemos pasar. Hoy en día hay que utilizar todos los elementos en donde el demonio nos tenía atrapados, pero no para seguir en lo mismo, sino para ponerlo al servicio del Señor. A mí me han seguido buscando empresas para comercializar mis redes sociales, y realmente yo las utilizo para evangelizar, nada más. ¿Qué me gano a cambio? Mentadas de madre, burlas, humillaciones, amenazas de muerte, y para mí es un honor. ¿Es muy doloroso? Sí, sobre todo ver el dolor de mi mamá, pero lo pongo a los pies de la cruz en Cristo y me lo transforma en bendiciones, en una paz que no puedo explicarles, que hoy reina en mi corazón y en mi mente. Esos shots de dopamina son bien peligrosos. Para acabar en esta parte de las redes sociales, sobre todo mamá, papá o queridos hermanos millennials que me ven, o chavorrucos como yo, ¿cuál es la red social más peligrosa que existe hoy por hoy en el mundo? Según diversos estudios internacionales, el más frecuente o el más reciente, hasta donde tengo entendido, hasta hace un año lo había hecho la BBC de Londres. La red social más peligrosa del mundo ocurre en Instagram. ¿Por qué la red social Instagram es la red social más peligrosa del mundo según este estudio? Es muy interesante, padre. Fíjense, ¿dónde fue el meollo? Cuando sucede la conversión, antes de tocar ese punto, el Señor te lleva a los eventos traumáticos que marcaron tu vida. Nuevamente les repito con todo el amor y les comparto que 14 años estuve en terapias, psicólogos, psiquiatras, 8 veces hice cuartos y quintos pasos para los que conocemos los 12 pasos, ¿no? Los 12 pasos, las 12 tradiciones de este gran libro azul, de la literatura azul, de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, además de toda la ayuda con los padrinos y demás. Nunca le dimos al meollo, nunca. Esos eventos traumáticos que nos marcan hasta nuestra edad adulta, para cerrar el paréntesis que me faltaba de hace unos minutos, esos eventos traumáticos, el Señor te lleva, no es como si te llevara, te lleva a ese momento, si tú se lo permites. Es decir, con la conciencia ya de adulto, te lleva a vivir ese momento. En mi caso, les voy a compartir. A mí de niño, mi papá, yo cuando le decía a mi papá, papá, es que yo quiero ser reportero y conductor de Televisa, mi papá se burlaba, me decía que era un gordo, que estaba hecho un marrano, que jamás iba a poder ser reportero y conductor, porque además yo no era mono, ¿no? Mono, como le llaman ustedes, güero, acá en México. Yo no era güero, no era pelo castaño, y además no tenía ojos verdes ni azules. Entonces, pues siempre me lo decía mi papá. Y yo le decía, papá, quiero estudiar teatro musical. Me encantaría estudiar teatro musical. Y mi papá me decía, si estudias teatro musical, te vas a hacer homosexual y drogadicto. Y se lo cumplí. ¿Por qué? Porque le tenía tanto odio a mi papá que muchas cosas de las que hice, lo hice para molestarlo a él, para darle en la torre a él. Y me decía, ¿cómo vas a estudiar teatro musical? No eres mono, no eres castaño, no tienes ojos azules, no tienes ojos verdes. Me dice, eres muy gordo, no vas a poder hacer eso. Padre, conforme fui creciendo, ¿no? Fíjense, en el proceso de conversión de hace 4 años, el Señor te lleva a esas dimensiones, te lleva a ese momento y te hace vivir el momento con olores, con colores, con la misma ambientación, con la misma sensación que estabas teniendo en ese momento. Es decir, me llevó cuando yo tenía 3 años al Club Casablanca Lomas Verdes, Estado de México. Y yo estoy viendo, y se lo repito como pasó, estoy viendo a mi papá, mi figura aspiracional, mi figura a seguir, mi modelo a seguir. Por eso la figura paterna es importantísima, al igual que la materna. Son 2 funciones muy distintas, pero a la vez igual de potentes para la formación integral de todo individuo. Entonces mi papá estaba tallándole la espalda a mi hermano Alan mayor que yo,
Y mi papá, insisto, mi figura aspiracional, sale riéndose de la regadera junto con mi hermano Alan y le dice a mi hermano Alan, mire el penecito de tu hermano, mire el pitito de tu hermano. Padre, yo nunca me había visto el pene. Para mí el pene era como verme la nariz, verme un ojo, verme un cachete, verme otra parte del cuerpo. Para mí el pene era para hacer pipí y ya. En cuanto me dijo eso mi papá, me volteé a ver mi pene y volteé a ver el pene de mi papá, un hombre de 30 años hecho y derecho. Cuando vi a mi papá, un hombre de 30 años formado, tenía el pene mucho más grande que yo. Volteé a ver el pene de mi hermano Alan, 2 años mayor que yo, y también la tenía más grande que yo. Volteé a ver todas las regaderas, eran puros señores. Todos en esa regadera, todos sin excepción, tenían el pene más grande que yo. En mi mente me sucedió como a las niñas o mujeres anoréxicas o bulímicas que pueden verse en el espejo pesando 100 kilos, o sea, ellas pesan 30 kilos, pero en el espejo se ven de 100. Yo aún en mi edad adulta ya desarrollado con todas las dimensiones normales, padre, después de haberme comparado con todo hombre, yo en mi mente tenía un pene de 3 años. Y hoy les voy a compartir cuál era el estereotipo de los hombres, cómo me gustaban los hombres y cómo los buscaba. Castaños, monos, ojos verdes, ojos azules y penes grandes. Todo lo que me recriminó mi papá lo estuve buscando en más de 500 hombres. Es decir, quería mamá, querido papá, sobre todo tú que me estás viendo figura paterna, si no le estás dando el beso y el abrazo a tu hijo por miedo a que tu hijo se vuelva marica, créeme, querido padre de familia, que tu hijo corre más riesgo de desarrollar una atracción al mismo sexo no deseada por ese abrazo, por ese beso y esa falta de validación que no le estás dando a tu hijo. Y en el fondo, lo que estaba buscando, querido padre, no eran penes, no eran hombres. Lo que en el fondo busqué en más de 500 hombres era algo tan simple como el abrazo de mi papá. Quería preguntarte sobre algo que vi en las redes sociales. También nos recuerdas dónde te podemos seguir para las personas que podemos conocer un poquito más de tu testimonio. Claro que sí. Y de tu vida. Veía que hay una iniciativa usando los colores del arco iris, que son los colores del pacto de Noé con Dios, de no volver a destruir la tierra, del pacto, de la alianza. Hay una, digamos, construcción del Santo Rosario, de la camándula, para que las mamás y papás que oran por sus hijos con atracción del mismo sexo los recen en esa camándula. ¿Cómo te surgió esa idea? Gracias, muchas gracias, padre. Y ahorita mencionó 2 cosas para redondear antes de tocar ese punto del rosario que le agradezco muchísimo el tiempo y disposición. Las redes sociales, Instagram. ¿Por qué creen que es la red social más peligrosa? Porque lo que a mí me sucedió de compararme y empezar a frustrarme comparándome con el tamaño de penes, y no nada más era en eso, sino era compararme a ver quién tenía el mejor coche, quién usaba mejor ropa, quién tenía más dinero, quién era más guapo, quién era más todo. Lo mismo sucede de una manera mucho más brutal y de manera más rápido que la mía, como esta red social. Hoy en día estamos más preocupados por la comadre, por la vecina, por el primo, por la tía, a ver quién viste mejor, quién se va de vacaciones, quién tiene mejor casa. Hermano, hermana, no te compares. Uno de los regalos más grandes que Dios nuestro Señor nos ha dado es que somos únicos e irrepetibles y como cualquier boleto de avión, intransferibles. Quiérete y llámate como Dios te creó. No te quieras parecer a nadie más y no caigas en los mismos errores que yo, porque cada vez va a ser más desgastante. ¿A quién te quieres parecer? Date cuenta que vales mucho más por lo que el Señor te ha dado en este corazón, y cuando aprendes a ver a través de los ojos de Cristo, puedes ver el corazón de las personas, te quitas de toda vanidad y ego para ver a los demás. Hoy es una de mis batallas más grandes, el ego y la vanidad. Y del Santo Rosario se lo voy a decir como es, padre. Aunque mira, hoy me llaman Padre Cristian loco y lo que quieran, pero se los voy a decir como es. Llámenme como sea. Simplemente estoy siendo obediente. Este rosario se lo había pedido a mi mamá, pero mamá apenas está en el camino de la fe. Soy el primero de la familia, tanto de los Franco como de los Clark, que está empezando en el camino de la fe.
Entonces ha sido muy difícil, sobre todo cuando dice el Señor, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, he encontrado una segunda familia, hay dos segundas familias que amo con todo mi corazón. Aquí en México, la familia de Mérida, que me ha acogido muchísimo y me ha blindado ante tanto ataque acá en México en medios de comunicación y públicos. A mí ahorita la policía me tiene prohibido viajar en metro por cuestiones de seguridad, porque así están las amenazas de muerte por parte del LGBT. Pero Dios me puso una familia en Colombia, en Manizales, Colombia, que no me canso de agradecerle. Si hoy tengo un alma gemela que se llama Olga Ramírez, es de los regalos más grandes que Dios nuestro Señor me ha dado. Ella con sus propias manos, yo le compartí lo que el Señor me había pedido, que era hacer un rosario de la Nueva Alianza. Ese rosario lo tengo aquí. De hecho, hoy en la mañana lo volví a orar. A las 5 de la mañana inicio la oración y a las 5:30 aproximadamente rezo este Santo Rosario. Cada vez que recibo la Eucaristía, digamos de varios años para acá, digamos de 3 años, porque el primer año no sabía ni lo que sucedía, a la hora que recibo la Santa Eucaristía, le digo, y se lo voy a compartir, Padre, le ofrezco mi vida al Señor. Señor, te ofrezco mi vida por la conversión de mis hermanos, con atracción al mismo sexo y los corazones de sus familias, sobre todo la oración de mamá. Padre, si hoy estoy vivo es gracias a Dios. Todo honor y toda gloria a Cristo Jesús. Pero si hoy estoy de pie es gracias a la oración de mi mamá, que durante 20 años oró por mí sin que a mí me dijera. Mamá nunca me juzgó, nunca me señaló, nunca me atacó como persona homosexual, ¿no? Cuando llevaba una vida gay. Y esto se lo pido a las mamás. Mi mamá nos aceptaba con parejas y nos íbamos de vacaciones y todo, pero jamás me compartió el dolor tan grande que sentía. Ella confió en Dios nuestro Señor. No juzgues a tu hijo, ámalo y respétalo como es, querida mamá que me ves. ¿Dónde está tu fe en Dios? En la parroquia Nuestra Señora de la Paz, donde ha sucedido gran parte de la conversión, me han dicho por 3 voces distintas, el señor Alfredo, la señora Carlota y la señora Ira. Me han dicho, oye Mauricio, a tu mamá deberías construirle un monumento. Y yo, ¿por qué? Me dice, yo creo que no hay acto, y aquí siempre quiebro, Padre, porque no hay acto de amor más grande que alguien me haya mostrado, y estoy seguro que no va a haber acto de amor más grande de otro ser humano hacia mí. Me dijeron, aquí en esta iglesia, en esta parroquia, vimos a tu mamá. Mamá no sabe rezar el rosario. Me dice, durante 20 años la vimos orar, llorando, sola, pidiendo por ti. Padre, hoy estoy de pie gracias a una mujer que no se rindió. Una mujer que sus oraciones después de 20 años fueron escuchadas en lo más alto. Y ojo, queridos hermanos que me ven, no todos corremos con la misma suerte. Hoy en día, 9 personas con las que mantuve sexo frecuente tienen VIH. 2 de ellos SIDA y están en etapa terminal. Y 11 personas con las que me drogué fallecieron antes de los 33 años por una sobredosis. Pero querida mamá, no te canses de orar por tu hijo. Y este Santo Rosario simplemente es hacer lo que el Señor me pidió. Parecieran los colores de la bandera gay, como dice el Padre Cristian. Pero el diablo nos ha querido robar todo lo que dice la palabra de Dios. Hasta estos hermosos colores del arco iris, que es el pacto de la nueva alianza. Este es el rosario de la nueva alianza. Y este rosario, este primer rosario, fue creado por las manos de una paisana suya, Olga, allá en Manizales. Mi mamá y yo justamente hoy vamos a empezar a desarrollar varios. La idea era presentarlo a nuestra santidad, ¿no? Papa Francisco, pero ahorita debido a las cuestiones de tiempo y todo lo que viene, sobre todo para América Latina y lo que está por suceder en Europa, no nos va a dar tiempo y van a pasar cosas que quizá no nos dé para presentarlo. Pero es sin saltarme ningún estatuto de nuestra Iglesia Católica, porque este rosario ya está bendito, ya está exorcizado y demás, es presentarlo a las mamás, regalarlos a las mamás para elevar oración y pedir por nuestros hijos, por nuestros hermanos con atracción al mismo sexo, porque la patrona es Nuestra Señora de la Paz.
Y bendito San Juan Pablo II, porque él es el santo de mis queridos hermanos con atracción al mismo sexo. Insisto, porque a través de la teología del cuerpo es como encontraremos una salida mucho más eficaz para salir de ese infierno, porque lo es, parece pintado de color y si nos la pintan muy bonito. Cuando empiezas en el mundo de la atracción al mismo sexo, aparentemente es bonito, pero conforme vas avanzando es todo menos eso, y se convierte en una prisión tan grande que cada vez requieres más y más, y al mismo tiempo te vas hundiendo más. Bendito San Juan Pablo II y Nuestra Señora de la Paz. Quien quiera un rosario, con todo el corazón, ya sea que se lo mandemos de México, mi madre y yo, o si no allá de Manizales, Colombia, y también si me ayudan a llegar con los jerarcas de la iglesia, ya sea por país o por la arquidiócesis, episcopado, como tenga que ser. No me quiero saltar a mi santa iglesia, ¿no? Que sea todo con el orden y la jerarquía que corresponde, pero simplemente estoy siendo obediente, Padre. Y creo que, aunque no podemos llegar con su santidad Papa Francisco, pues al menos de buena voluntad, para las mamás con hijos de atracción al mismo sexo, este es el rosario de la nueva alianza. Y el Señor lo llevará hasta donde Él quiere. Yo solamente estoy haciendo lo que me está pidiendo, Padre. Franco, ha sido un momento verdaderamente consolador conocerte, conversar, ver todo tu testimonio, pero sobre todo ver la pasión, el amor que sientes por Dios, por nuestra Madre, la Virgen María, por la Iglesia. Tú eres un testimonio de que Dios hace obras grandes y que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Me alegra mucho que conozcas Manizales, me alegra mucho que ya hayas conocido estas hermosas tierras cafeteras. Me doy cuenta de que tienes ya aquí una casa con Olga. Me encantaría volverte a ver acá. Te cuento un detalle interesante de principio de año. Nunca había comido los nopales mexicanos. Estuve en Estados Unidos invitados en un retiro espiritual de una comunidad en Estados Unidos, un retiro de sacerdotes, y me ofrecieron por primera vez los nopales, me parecieron deliciosos. Te digo de los nopales porque ya es hora de desayunar. Tengo que ir a desayunar, pero no vamos a desayunar nopales, sino que vamos a desayunar calentado paisa, que son con frijoles y arroz y carne. Padre, yo me comprometo a llevar tortillas, unos buenos frijoles, unos buenos nopales, y ahí les preparo una salsa verde. Mira, te estoy babeando. Yo también estoy viendo una salsa verde picante. Con la gula porque soy un dragón, Padre, pero ahí vamos. Listo. Abrazo, bendición. Sabes que siempre tienes una casa acá en Manizales. El Señor te bendice, el Señor va a ir delante de ti y la Virgen María con ese rosario de la nueva alianza te va a cubrir y te va a proteger. Muchas gracias, Padre. Yo me pongo rodillas para que nos dé su bendición, por favor, y gracias por tu valentía. Todo honor y toda gloria a Cristo Jesús. El Señor bendiga tu vida, la vida de tu mamá, la vida de tu tía también que está allá. También bendiga a los perritos que te han ayudado en ese proceso de conversión. Él abra tus caminos. Ten mucha tranquilidad de que Él es el abogado del defensor. Te cubra una preciosa gota de la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrazo. Amén. Bendición grande. Dios les bendiga. Hasta luego.